una extensión de lo que ya habíamos visto en el análisis estructural a lo que tenemos ahora en una estructura de hormigón, y queremos ver las diferencias. Ya como decíamos, el análisis no lineal también lo plantean en resistencia a materiales, donde ven algunas pequeñas estructuras sometidas a elementos, a acciones no lineales o fase plástica. Y bueno, y por ahí entonces como que, bueno, esto es una continuidad y se ve también para qué sirve esto. Entonces, bueno, consideremos esta estructura, que es la que estaba en el video, que es un pórtico de hormigón armado, que tiene la característica de que está diseñado con un reglamento antiguo. Es un pórtico para una zona sísmica, y entonces está diseñado con un reglamento antiguo. No sé si conocen más o menos la historia de los reglamentos acá en Argentina, pero digamos desde el año 70 hay un reglamento sísmico para Mendoza, que se llamaba Reglamento de Construcciones Antisísmicas, que tenía como unas 10 páginas, era bastante elemental. Después viene el reglamento del 87, con cambios bastante fuertes, porque toma más la escuela neozelandesa. Y después, bueno, esto también el reglamento del 87, un reglamento provincial, Código de Construcciones, decimos, resistentes de la provincia de Mendoza. Y después viene los reglamentos de la línea CIRSO, que son, bueno, básicamente parte toman de la escuela americana y parte también de la escuela neozelandesa. Pero sé que los códigos van evolucionando, acá más lento que en otras partes del mundo, pero el problema es qué pasa con las construcciones existentes, es decir, ¿son seguras esas construcciones que han sido diseñadas o sin reglamento o con un reglamento muy elemental para lo que sabemos actualmente de los sismos? Y bueno, el análisis no lineal, o sea, considerando la no linealidad de la estructura, nos va a permitir hacer esa respuesta. Porque vamos a poder evaluar básicamente cuál es el modo de falla de la estructura, en el caso de una acción lateral, como es el caso del sismo, si ese nivel de falla es aceptable, y cuál es el desempeño para el sismo. Es decir, yo puedo decir, para el sismo de diseño, esta estructura tiene daños leves, tiene daños moderados, o está casi al colapso. Y eso, digamos que al cliente le puede interesar, según la importancia de la construcción, que la construcción tenga un determinado, lo que se llama nivel de desempeño. Por ejemplo, ahora en Ecuador, lo que está en el reglamento, dicen, bueno, las construcciones como escuelas, ante el terremoto de diseño, deben tener un nivel de daño moderado, por ejemplo. O un hospital debe mantenerse operacional, es decir, que por más que ocurra el sismo de diseño, el nivel de daño tiene que ser tan leve que permita que el edificio siga funcionando, como es tan importante un hospital en el caso de un sismo, y que pueda, digamos, ser reparado, pero sin necesidad de que deje de funcionar como hospital. El reglamento chileno, que está ahora modificándose, lo que dice es que lo que se espera es que las construcciones en general, las construcciones de edificios, bueno, como ya tienen ellos la experiencia, se mantengan a nivel operacional, es decir, con daños menores. Como hemos visto, fuertes terremotos en Chile, y excepto algunos edificios que han tenido un nivel de colapso muy poquitos, con daños graves, sino la mayoría de ellos se han mantenido en esa condición. Así que es necesario conocer cuál es la situación de una construcción, y para eso necesitamos conocer realmente su comportamiento, que tanto en el acero como, bueno, mampostería o hormigón, es un comportamiento no lineal. La linealidad, digamos que es una excepción, y lo más común es que tengamos no linealidad, en este caso no linealidad porque el material tiene un comportamiento no lineal. Y esta tipología de construcción, más allá que fue, digamos, puesta sus dimensiones de acuerdo a la mesa vibradora, esta mesa vibradora está en el IDIA, que es un instituto de la Universidad de San Juan,
tiene un solo grado de libertad, es decir, solamente se puede aplicar una excitación dinámica, bueno, en sentido longitudinal, que está acá el pórtico. Y hay pocas mesas vibradoras en el país. Hay una más chiquita, de 1 metro por 1 metro, que tiene 6 grados de libertad, que la tiene la Universidad Nacional de Cuyo, y después hay una mesa parecida a esta que mesas, y bueno, siempre es interesante este tipo de estudios, se pueden ver muchas cosas que cuando uno hace un análisis pseudoestático no lo puede ver. Bueno, así que acá tenemos la estructura, es básicamente una losa que está para darle un cierto nivel de carga, se le pusieron a la losa 2 bloques de hormigón. Esa losa está armada en una dirección, porque básicamente es de tipo rectangular, y bueno, está soportada por las 2 vigas longitudinales. Aquí hay las vigas transversales, básicamente está soportada por las vigas longitudinales, y esas vigas longitudinales reaccionan después también aporticadas en las columnas, y las columnas van a las bases, que son las vigas de fundación grandes que están abajo. Así que esta es la estructura que tenemos, y bueno, eso es lo que queremos saber. ¿Cuál sería el modo de falla? El modo de falla sería cuál es el mecanismo de colapso. Y lo de si es aceptable o no, bueno, porque está planteado en el mismo reglamento, y aunque sea una estructura nueva, dice el profesional, el estructuralista, debe de indicar si el mecanismo de colapso es aceptable, deseable o no permitido. ¿Cuándo es deseable el mecanismo de colapso? Y bueno, tenemos un mecanismo de columna fuerte, viga débil, es decir, donde las rótulas se producen en las vigas, y bueno, finalmente después en alguna columna, en la planta baja de alguna columna, pero básicamente las columnas son fuertes y las rótulas se producen principalmente en las vigas. Ese sería el deseable. Después, bueno, en algunos casos hay inaceptables, que cuando no se cumplen ciertas condiciones, y el no permitido es, por ejemplo, que en un edificio tengamos un piso donde todas las rótulas se producen en ese nivel. Es lo que se llama un piso blando. Que bueno, es la característica que tiene esta estructura, como después vamos a ver. Esto se da, por ejemplo, también en estos edificios donde, por ejemplo, hay una planta comercial en la planta baja, entonces no hay tabiques, o hay muy poca estructura para que se pueda tener mucha vidriera en la parte comercial, pero a partir del primer piso empieza una estructura mucho más rígida, porque son departamentos, bueno, hay cuestiones que hacen a la arquitectura del edificio. Entonces, bueno, en esos casos puede darse que tengamos justamente una formación de rótulas solamente en base y capitel de las columnas, y eso origine, como vemos acá, en un piso flexible. Y esta tipología también, bueno, en la facultad también la tenemos. La mayor parte de la facultad está construida en el año 1966, es decir, todavía no teníamos el reglamento sismo resistente del 70, antisísmico, y entonces, bueno, tiene algunas prescripciones sísmicas que no sé de dónde están tomadas, pues no está la memoria disponible, pero bueno, habrá sido de alguna literatura o nacional o internacional, habrían algunos criterios de diseño sísmico, pero bastante elementales. ¿Qué característica tiene el hall de la facultad? Bueno, que tiene vigas muy altas, de 1 metro de altura, y columnitas, digamos, mucho más débiles. O sea, no tiene, por supuesto, porque no se conocía en ese momento, no tiene el criterio de viga débil, columna fuerte, sino al revés. Las columnas son débiles y las vigas son fuertes, porque tienen 1 metro de alto, es decir, tienen mucha capacidad, mucha masa también, porque es todo un hormigón, y que en realidad no tiene ninguna función estructural, porque arriba de eso no hay nada. Entonces, bueno, no sé cuál fue el criterio, pero eso es lo que hay.
Así que son básicamente 4 columnas más unos pequeños muros laterales, pero básicamente son 4 columnas que sostienen toda una losa de hormigón armado, más estas vigas de 1 metro de alto. Entonces, bueno, si uno analiza seguramente esa estructura, puede encontrar que pueden producirse piso flexible, y en el caso de un terremoto severo podría haber daño. La otra particularidad que tiene la construcción esta de que estamos hablando es que, bueno, también antes no se prestaba mucha atención, pero claro, ante un evento sísmico las estructuras por supuesto se mueven. Entonces, si tenemos varias estructuras que trabajan en forma distinta, bueno, hay que separarla, como está indicado ahora en el reglamento, para que las estructuras no choquen entre sí. Y esos choques son importantes si se producen porque originan una carga mayor a la del mismo sismo. Entonces a veces fallan las estructuras por el choque de sus vecinas más que por el tema del sismo. Y este hall del que estamos hablando, bueno, tiene por un lado todo el edificio donde está decanato y por el otro todo el cuerpo 1, que es un edificio más alto, etc. Problemas propios y problemas de sus vecinos. Y bueno, la particularidad que tiene el hall es que, bueno, es un edificio que se usa para todo lo que es la circulación de la facultad en el caso de la emergencia. No sé si han estado en alguna vez que ha sonado la alarma, la mayor parte de gente pasa por allí y sale ya sea a la vereda o, bueno, al sector de la cancha, entonces hay mucho movimiento de gente en una emergencia por una construcción que posiblemente sea. Entonces, bueno, este tipo de análisis nos permite decir básicamente si la construcción es vulnerable o no, dónde están sus puntos, digamos, de deficiencias y qué se puede hacer para reforzarlos. Así que bueno, si acá pensamos en rótula plástica, también que el tema de rótula plástica en realidad es para el acero, el hormigón no tiene un comportamiento plástico, sí la armadura, pero no el conjunto, el hormigón no, pero bueno, también se hace referencia a rótula. Bueno, tiene esta situación de que se van a formar estas rótulas en las bases y en las capiteles de las columnas. No sé si vieron el video, había 2 videos que lo pusimos el link, que están en YouTube, sobre el ensayo que hicimos de este pórtico, primero de la estructura sin reforzar, que es la que vamos a considerar acá, y después de la estructura reforzada. No sé si alguien lo vio y quiere comentar algo de esos videos, tiene alguna duda o consulta de lo que se ve allí. Si quieren también pueden usar el chat para hacer alguna consulta. Sí, profe, yo los vi a los videos, la verdad que se entiende bien, se vio bastante claro, o sea, trata de marcar la deformación que hay en los vértices de la estructura, ¿no es cierto? Claro, sí, A sí, través que se del mueve. deslizamiento de las barras. Sí, en realidad esas vallas diagonales que hay es para medir desplazamiento, no son parte de la Exacto. estructura. Pero sí, se observa, especialmente cuando la estructura está sin ningún tipo de refuerzo, desplazamientos muy grandes. Es Y más, sí, comenta. no, no, lo que me había llamado la atención, o sea, o le quería consultar, era, el pórtico está realizado en una estructura de acero, ¿no es cierto? No, es de hormigón armado. Ah, bien. Ah, había entendido mal entonces. Y No, el, son columnas, tienen, bueno, ya van a ver enseguida en el video, son columnas que tienen 15 centímetros de largo por 12,5 de ancho, y las vigas tienen 20 centímetros de alto por 12,5 de ancho. bien. Y lo que le pasa, claro, no hicimos un zoom, ¿no? de lo que le pasa, pero básicamente es como que la sección de la unión de la columna con la base se separaba, o sea, había un nivel de fractura importante en esa zona de la base de la columna, digamos. Es decir, esta estructura estuvo al borde del colapso, tenía un daño muy importante,
nada más que estaba localizado en algunas zonas. Estaba localizado solamente en los extremos de las columnas. Algo había en las vigas, pero bueno, básicamente los extremos de columna y especialmente la base de las columnas es las que estaban más afectadas. Entonces tenía un nivel de daño muy grande que a veces en las estructuras de hormigón no se ve, pero sí se puede determinar, bueno, a través de medición de frecuencias naturales. Si uno ve, por ejemplo, que las frecuencias se van luciendo, como la frecuencia depende básicamente de la rigidez y de la masa, si la masa no varía, es que varía la rigidez, y entonces uno puede medir el grado de degradación que tiene la estructura. Entonces en el ensayo íbamos midiendo frecuencia, y entonces más allá que visualmente no se veían fisuras muy grandes, pero sí veíamos que había una degradación muy importante de la estructura. Así que bueno, lo llevamos cerca a un nivel de colapso, digamos. Sí, sí, no sé si se imaginan qué cantidad de rótulas hacen falta para lograr el mecanismo de colapso en este pórtico. ¿Cuánto, si quieren pueden comentarlo por el chat, los números? 12 será. Bueno, en realidad, claro, si uno lo piensa como estructura hiperestática, pero lo que se da es un piso flexible, entonces cuando se forman, que es la primera que se forman, cuando vamos a ver también el modelo, las rótulas en extremo de columna, ya la estructura queda, más allá que las vigas a lo mejor no tengan, ni la losa tenga un nivel de daño importante, pero si todas las columnas se dañan, que es justamente el fenómeno este de no tener columna fuerte, y bueno, la estructura queda inhabilitada porque está con colapso, porque las columnas que son que sostienen toda la estructura de losa y viga, más sus masas, bueno, sin poder tomar más capacidad. Entonces se forman dos rótulas por columna, una en la parte inferior, otra en la parte superior, o sea que con 8 rótulas la estructura alcanza su mecanismo. Y este mecanismo, bueno, no es el mecanismo, digamos, deseable, porque justamente sería como en el caso del hall de la facultad, más allá que las vigas no van a fallar y que la losa no va a tener a lo mejor ningún tipo de fisura en el caso de un sismo, bueno, pero de nada nos sirve de eso si las columnas tienen un nivel de daño que hay que después o tirarla o cae parte de la losa, bueno, o sea, el diseño más eficiente es que tengamos columnas que no fallen y tengamos fallos localizados por ejemplo, en vigas, en el caso de estructuras de pórticos. Entonces, bueno, vamos a tener una rótula en extremo de columna con 8 rótulas. Vamos a lograr el mecanismo de colapso. La estructura, cuando alcanza ese nivel de desempeño, ya no sirve más, o hay que separarla o hay que demolerla, esa es la situación. A veces, si por ejemplo, como son deformaciones en campo no lineal, puede que la estructura haya quedado fuera de plomo, entonces, bueno, a veces puede ser difícil también la reparación. Si pensamos en un edificio fuera de plomo, es bastante complicado volverlo a una situación original en cuanto a geometría. Entonces, bueno, se puede complicar bastante el tema de las reparaciones. Pero bueno, entonces lo que queremos saber acá, ahora, lo que vamos a ver después en este video, es cómo se forman las rótulas, qué características tienen, y bueno, y cómo hago yo en un programa computacional para hacer este análisis. Es decir, decirle al programa que hay zonas que pueden alcanzar este comportamiento no lineal de una rótula, y bueno, e ir viendo a medida que el análisis avanza, dónde se pueden producir esas rótulas. Entonces, creo que algunos de los que están acá en este curso han hecho hace poco el curso ahí con Pancho Calderón del tema de SAP 2000. Creo que ahí también vieron el tema de análisis no lineal, análisis estático no lineal, y también no sé si con el response vieron
justamente la obtención del diagrama momento-curvatura. No sé si alguno lo hizo. Y ahí Facundo estuvieron viendo con el response los diagramas de momento-curvatura. O también, bueno, con SAP también se puede obtener. Sí, no hay problema. Bueno, entonces hay programas que permiten hacer, pero nosotros primero lo vamos a ver en forma conceptual. Entonces, para una determinada estructura que ya está diseñada, o sea, ya sabemos cuál es la sección de hormigón y cuál es la sección de armadura, vamos a ver dónde se pueden producir daños, es decir, rótulas, y qué cantidad de rótulas se van a producir y en dónde hasta que se produzca el mecanismo de colapso. Esto es lo que nos va a permitir contestar estas preguntas de cuál es el modo de falla que va a tener la estructura, de si ese modo de falla es aceptable y cuál es el desempeño, es decir, cuál es el nivel de daño que tiene para un determinado nivel de sismo. Entonces, más allá que el tema de sismo no es parte de este curso, pero bueno, tocamos ese tema porque básicamente cuando hablamos de momento curvatura, hablamos de comportamiento no lineal de las estructuras de hormigón, y ese análisis no lineal es el que nos permite responder estas preguntas. Entonces, cuando yo tengo un programa de computación o cuando hago el cálculo a mano también, podría considerar la no linealidad de toda la estructura, es decir, considerar en cada punto del hormigón su ley constitutiva no lineal, como han visto en la unidad número 2 de este curso, por ejemplo, estas curvas no lineales que se tienen, por ejemplo, el diagrama de Onstan, o u otros modelos constitutivos que tienen los programas para poder simular el hormigón. Y el acero uno también lo puede simular con un comportamiento no lineal, por ejemplo bilineal, una aproximación que suele usarse también. Y entonces podría uno ponerle no linealidad a toda la estructura y, bueno, someter las cargas que tenga que soportar esa estructura y ver entonces la respuesta de la estructura. Entonces uno va a ver con precisión bien dónde van a estar los daños, el nivel de daño, etc. Pero eso es costoso computacionalmente en tiempo, bueno, en modelación, etc. Entonces, ¿qué es un nivel también de aproximación aceptable? Trabajar con no linealidad localizada. Es decir, nosotros sabemos que, por ejemplo, para las estructuras de barras, los extremos de la barra son para cargas laterales donde pueden producirse momentos máximos, y entonces en esa zona es donde podemos considerar la no linealidad. ¿Qué significa considerar la no linealidad en una estructura de acero? Bueno, ¿se acuerdan? Era el diagrama doblemente rectangular, que era cuando todas las fibras de acero, tanto en la parte traccionada como en la parte comprimida, alcanzaban la plastificación. Eso era la rótula plástica en una sección de acero. ¿Qué le va a pasar ahora al hormigón? Bueno, es lo que vamos a ver hoy, pero básicamente también hay una parte del hormigón que alcanza su capacidad máxima, una parte del acero que atracción que se plastifica, y bueno, eso da un comportamiento no lineal de la sección. ¿Cómo lo vamos a representar para la sección ese comportamiento no lineal? Bueno, mediante esto que estamos hablando de un diagrama momento-curvatura. Es decir, si uno tiene que ensayar, si uno tiene una barra a tracción, como puede ser una barra de un reticulado, la que han hecho en un ensayo en los laboratorios, cuando uno ve la gráfica tensión-deformación, la que da o fuerza de desplazamiento, que es la que da la máquina de ensayo, bueno, eso es una ley no lineal, porque hay una parte donde la fuerza se mantiene proporcional a los desplazamientos, ley de Hooke, hasta que, bueno, llega un periodo de fluencia, y después viene la plastificación, es decir, el crecimiento muy pequeño de las cargas y muy grande de los desplazamientos. Eso sería cuando tengo tracción. Pero cuando tengo flexión,
ya no trabajo con un diagrama fuerza-desplazamiento, porque las magnitudes que intervienen acá son momento-curvatura, que después en el otro video la vamos a definir. Entonces, acá Ingeniero, tengo, sí, una consulta. En el caso, digamos, de modelar una estructura con, bueno, una escala reducida, ¿no es cierto? sí. A fines experimentales, o uno lo puede hacer, digamos, que está diseñando en una planta de estructura, poner, digamos, un pórtico en determinado lado, cuando estudia la parte del sismo, y dice, bueno, me gustaría analizarlo esto en un laboratorio. ¿Eso se puede hacer o no se hace realmente? Así con cargas dinámicas. Claro, Y con cargas dinámicas estamos limitados, por lo más grande que hay en Argentina es esta mesa que estamos viendo acá. Tiene un grado, o sea, solamente le pones poder sismo en una dirección, está limitado, no me acuerdo cuántas toneladas de peso, o sea, más nivel no podrías hacer, o tendrías que trabajar en escala, pero después se complica. Y después las dimensiones, esto tiene hasta 2 metros de largo y 1,50 m de ancho. Entonces, acá estamos limitados en esos ensayos. Son valiosos también, porque se estudian distintas cosas, pero si uno ya quiere estudiar problemas más grandes, bueno, hay otros laboratorios, por ejemplo, uno de los más grandes del mundo es el eDefense, que pueden entrar a la página, está en Japón, y ahí hacen hecho ensayos de edificios de 5 pisos a escala real. La mesa tiene 15 metros por 20 metros y tiene 6 grados de libertad. O sea que le pueden poner las dos componentes horizontales y la vertical de un terremoto y ver qué le pasa a la estructura. Y perfecto. lo que se hace también, como bueno, para todo el mundo estos ensayos son bastante costosos, lo que se hace también son los ensayos híbridos. Eso hay laboratorios que también lo hacen, donde por ejemplo uno quiere ensayar un aislador o un disipador de energía en una estructura. Entonces, ¿qué hace? La estructura está modelada en una computadora. Y el disipador está construido realmente y se ensaya en el laboratorio. Entonces, lo híbrido viene porque se mezcla la respuesta real medida del disipador de energía con la respuesta numérica de la estructura. Y en eso, bueno, se hace el estudio experimental y numérico junto, digamos, por eso lo híbrido. Ahí hay un laboratorio muy importante en Estados Unidos, en Filadelfia, bueno, que trabaja con este tipo de ensayos. Entonces uno reduce los costos de ensayos. Y después, bueno, acá cerca también en Chile, bueno, la Universidad Católica tiene un par de mesas, la Universidad de Chile también, hay en Latinoamérica también, Perú también tiene ensayos, hay mucha gente que estudia también la parte dinámica, más allá que por supuesto siempre los terremotos son el mejor laboratorio, porque ahí uno ve construcciones reales, escala natural, con todas las condiciones no estructurales que intervienen, en la influencia del suelo, que en los ensayos acá no se simula. Así que por eso es tan importante cada vez que hay un terremoto y va mucha gente a ver la respuesta, porque ahí es donde se tiene también un conocimiento muy fuerte de lo que pasó. Y bueno, y los reglamentos, por ejemplo, se van modificando en eso. El ACI 318, que es el que tomamos de base en los reglamentos CIRSOC, el ACI 318 es el ACI, el American Concrete Institute de Estados Unidos. Bueno, ellos, por ejemplo, modificaron, sería el 201 de nosotros, en el 2019, lo modifican cada 3 años aproximadamente. Y bueno, en la parte sísmica que modificaron, bueno, habían venido a Chile, habían visto que los tabiques de poco espesor habían tenido una serie de fallas, entonces, bueno, cambian las prescripciones de ese tipo de tabique para que, bueno, no fallen. Y eso después se prueba en otro terremoto, en otro país que lo haya implementado, se prueba a ver si eso funcionó o no funcionó. Por eso los reglamentos también tienen una modificación muy importante, porque se va viendo en función de lo que dice el reglamento y después lo que pasó en la realidad, qué es lo que hay que modificar. Pero bueno, Entonces, ingeniero, estos sí, ensayos están hechos básicamente para reforzar la teoría, digamos.
Bueno, este ensayo hicimos, digamos, la escala que se podía hacer a nivel de esta mesa, que es la que habíamos conseguido, con las dimensiones admisibles para esa mesa, con los pesos admisibles para esa mesa, pero sí, bueno, en base a todas esas restricciones, le aplicamos el código del 70. Entonces lo que queríamos ver era básicamente qué pasa con los problemas que tiene ese reglamento cuando yo le aplico una excitación sísmica y después, una vez que la estructura está dañada, cómo podemos repararlo. Y bueno, nosotros lo reparamos, básicamente, bueno, ahí está también algo dicho en el próximo video que van a ver. Se repararon las fisuras y después se le colocó un material de alta resistencia, en este caso fibra de vidrio, y se lo volvió a ensayar. Y bueno, ahí vimos que la respuesta mejoró muchísimo, no llegó al colapso, o sea, aumentamos llegamos al mismo nivel de demanda y la estructura no degradaba mucho, o sea, no tenía mucha falla y estaba muy lejos del colapso como le había pasado a la primera estructura. En el laboratorio, bueno, todo esto parece que no lo creían mucho, bueno, nosotros queríamos aplicarle más carga hasta llevarla al colapso, porque también es interesante ver cómo falla una estructura reforzada. Pero bueno, como la estructura estaba ensayada así como la estamos viendo, entonces no tiene ningún nivel de protección, y llegado a producirse una excitación que produzca un colapso total o parcial, bueno, puede dañar muchas cosas del laboratorio, entonces no pudimos seguir llevando la estructura a un nivel de demanda mayor. Pero entonces básicamente con las limitaciones, bueno, como pasa muchas veces, ¿no? Con las limitaciones que hay, armamos una estructura y después nuestro interés era el tema del refuerzo, cómo funcionaba un refuerzo de fibra de vidrio para una estructura que ya estaba dañada. Y entonces, bueno, ahí estaba. Entonces uno va viendo, bueno, qué pasa con la fisura, cómo se soluciona, cómo se coloca, va tomando experiencia de todo también en lo que es la aplicación del refuerzo y con una medición experimental de cómo funciona, porque más allá de que no sea exactamente una estructura real, sí el hecho del nivel de daño que tenía y después cómo se recuperó con la fibra, bueno, es un índice de que estaba funcionando esa estrategia de refuerzo. No sé si tienen más consultas de esta parte. Voy a dejar de compartir entonces. Bueno, entonces lo que vamos a hacer ahora es, si no hay otra consulta particular, es ver el video que trata de esto. Este video ya está grabado, así que si ustedes entran en la página en el campus, en esta cátedra, en la unidad número 3, está el link que dice análisis estático no lineal de un pórtico de hormigón armado. Entonces la idea es que vean ese video, cada uno lo ve, así lo pueden ver con mejor calidad. Lo pueden ir parando, bueno, anotando las dudas que tienen. El video dura media hora, pero bueno, nos tomamos 45 minutos por si alguien quiere ir deteniendo, viendo algo en particular, y nos juntamos a las 18 otra vez acá para comentar básicamente las dudas que han surgido de ese video, y después para poder hacer la otra parte, que es eso que está en el video, que es el momento curvatura